Hola, entremos al lugar de la parada. Buen día. ¿Se han abolido ya las injusticias terrestres? Ah, ¿no? Despiértenme para el almuerzo entonces. Esta viñeta de Mafalda es el abrebocas de nuestro tema de hoy, el humor. Vamos a empezar por el creador de Mafalda, Quino. Es conocido por su humor negro, ácido, irónico. En Mafalda, Quino nos regaló el personaje de una niña de 6 años, que gusta de hacer preguntas confrontativas a sus padres sobre temas que le generan molestia, sobre política, guerra, pobreza, el sistema educativo o roles de género. Temas controvertidos, no ligeros ni superficiales. Y algo muy importante, su humor negro no parecía buscar hacer reír a costa de otros, sino más bien parecía siempre querer generar una reflexión sobre nuestra realidad, mostrándonos muchas contradicciones. Pues bien, este no buscar burlarse de otros, sino solo querer comprender un fenómeno a través de la risa, marca una diferencia importante de la que les quiero hablar. Para Freud, el humor, que analizó en un ensayo con el mismo nombre, es un mecanismo psicológico muy especial, pues es una forma de defensa del yo frente al sufrimiento y la adversidad. Es una manera en la que pretendemos transformar una situación dolorosa o difícil en algo más soportable, cambiando nuestra percepción emocional. Y lo considera diferente, muy diferente al chiste, porque el humor no busca hacer reír a otros, sino proporciona este placer de cambiar el tono de la realidad a la propia persona que se sirve del humor. Por ejemplo, la Mafalda que les leí al inicio enfrenta la injusticia del mundo con una broma propia, haciendo uso del sarcasmo para distanciarse de esa injusticia y no intenta hacer reír a otros, no hay chiste, sino más bien aprovecha la ironía para aliviar su propia frustración. O sea, que en lugar de lamentarse o deprimirse, prefiere reírse internamente de la situación absurda de suponer que es posible esperar justicia antes del almuerzo. Es decir, que cuando hablamos del humor interno, se refleja perfectamente el concepto freudiano. Se trata de una risa que aparece de manera autodefensiva y nos proporciona alivio frente a lo que no podemos cambiar. El mismo Freud incluso nos da un ejemplo. Un condenado a muerte en la horca dice, bueno, empieza bien la semana. Para Freud, el humor aquí no es cinismo, sino una afirmación de vida ante la fatalidad. Entonces, se trata de un humor que se eleva por encima del sufrimiento al verlo con distancia e ironía. Como si te dijeras a ti mismo, pues decidí que esto no debería hacerme sufrir. No me afecta. Punto. Todo un triunfo de nuestras emociones y deseos ante lo que nos muestra la realidad. Una señal de madurez psíquica y un recurso para resistir el malestar. Pero, por otro lado, está el chiste, el chistecito, que es más bien un juego verbal que produce sorpresa y risa, porque esa sí es su finalidad, por lo que sí requiere de un oyente que lo entienda para poder generar la risa, y por lo general sí se burla de alguien o algo. Y aquí, con este concepto, comienza a enredarse un poco la pita, ¿no? Porque en ese buscar hacer reír, también encontramos varios estilos de comedia en los que algunos pueden generar ciertas sensibilidades complejas. Para explicar esto, nos vamos a la obra Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer. Adorno nos expone en esta obra que el humor, en el contexto de la industria cultural, tal como se presenta en los medios de comunicación de masas, para nuestro caso televisión, periódicos, memes, cómics, muchas veces cumple la función de buscar reforzar un gusto dominante y pierde su carácter crítico, convirtiéndose en un mero instrumento de esa industria cultural. ¿Cómo así? Bueno, pues él nos dice que en una producción cómica creada para las masas, aparece una risa que en lugar de ser genuina y liberadora, sirve para reforzar el orden social establecido y para mantener a las masas entretenidas y pasivas. Este sería un humor sonso que busca aliviar el tedioso día que pasó para que al siguiente continuemos siendo productivos en las industrias. Es decir, un mecanismo más para que todos continuemos siendo seres productivos. Fuerte, ¿no? Bueno,
Pues Adorno nos muestra que esta risa no tiene una reflexión añadida, sino que la llama risa falsa y es muy popular y nos gusta mucho. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos gustaría algo falso o por qué nos gustaría burlarnos de alguien o algo? Pues estos chistes, cliché, por ejemplo, el de Condorito tras una chica hermosa hace muchos años, el típico viejo y pasado de moda del esposo infiel con su secretaria y una esposa regañona y fea y una suegra ogro, o el trabajador pobre que injustamente está condenado a no salir de pobre nunca. Ese chiste que ahora vemos modernizado en realities, memes, programas de cuenta, chistes, un poco más matizado, un poco políticamente correcto para nuestra época y generación, pero en fin, estos mismos chistes lo que parece es que logran que nos identifiquemos con los personajes y entonces nos riamos de nosotros mismos. De ahí su popularidad. Porque es que de algún modo nos reímos de nuestro fracaso, de nuestra desgracia o imposibilidad de cambiar las cosas. En el ejemplo que acabo de dar, salir de la infelicidad de un matrimonio disfuncional o naturalizar que el cuerpo femenino es motivo de opinión y acoso. Claro, esto le pegaba más a otra generación que aún batallaba con la idea de mantener unida a una familia disimulando valores que internamente tal vez no existían, o encontrando la infidelidad jocosa o los tratos posesivos hacia la mujer que hoy son cada vez más impensables en algunas sociedades, menos mal. Una generación muy diferente a la nuestra, a la que eso ya parece que no nos resuena. Pero lo que sí definitivamente sigue muy vigente, de lo que nos habla Adorno, es que nos seguimos proyectando en los personajes que nos cuentan chistes, porque así nos burlamos de su fracaso, que es también el nuestro, nuestra resignación. El asunto es que parece ser una risa que no busca reflexión, para después llegar a la acción, como si nos dijéramos, entiendo que soy infeliz y debo buscar cómo tomar nuevas decisiones para que no me duela más. Entiendo que mi trabajo no me satisface, pero no sé cómo pensar esto, ni mucho menos cómo cambiar estas condiciones laborales o entender sobre la desigualdad o la inequidad, y entonces me río como un autoconsuelo y renuncio a buscar felicidad escondiéndome detrás de la risa. Es decir, el humor que describe Freud nos brinda alivio mientras pensamos, mientras lo cavilamos. El humor que nos describe Adorno le suma al chiste de Freud que nos anestesia, nos vacía el aparato crítico, nos paraliza. Para entenderlo mejor les daré otro ejemplo, el Chavo del Ocho. Y sí, yo no quiero meterme en un tesoro de la infancia de muchos, pero así por encimita y velozmente. Chistes sencillos, situaciones que reflejan disparidad social, pobreza, pero ¿acaso no era una romantización de esa pobreza? ¿Del maltrato a ciertos personajes, de mantener arquetipos? Claro, uno podría decir que pareciera que existía una denuncia de temas complejos, orfandad, violencia, pero ¿en qué tipo de presentación? Este programa parece ser de amores y odios. Para unos, lo critican por tener un contenido vulgar y un tratamiento superficial de los temas sociales, y para otros lo ven como un icono popular de Latinoamérica que refleja nuestra sociedad. Pero la cosa es que puede terminar en una delgada línea, lo que no se denuncia, sino que más bien se reafirma en el poder, lo inevitable. Recordemos cómo es que son las cosas políticas, sociales y económicas ya establecidas, sin lugar a objetar. Más bien, resignémonos y riámonos de eso, porque es que el problema de estos chistes es que nos quita algo sin darnos cuenta, la posibilidad de comprender la génesis de los problemas, porque nos quedamos riendo y cuestionando los pequeños dramas cotidianos que nos presentan a simple vista. Ahora, buscando más ejemplos, no podemos dejar de hablar del stand-up comedy, tan de moda y tan pertinente para el tema. Yo debo decir que a mí me encanta, pero quiero que toquemos dos ejemplos que a veces siento muy contrastantes. De un lado, tenemos a unos humoristas que crearon personajes geniales para hacer una crítica mordaz y directa, cínica, sin filtros, sobre la clase élite y sus fobias, por ejemplo, homofobia, xenofobia, aporofobia, o sobre la movida política, corrupta y violenta, para denunciarnos lo que ellos dicen en sus palabras está mal, lo innecesario de estos personajes en nuestra realidad.
que encarnan para evidenciarnos cómo nos olvidamos de ser más humanos al trato con los otros, la falta de amor, la competencia excesiva contra los demás, la violencia encubierta. O, para ser más precisos, la bella frase tan icónica pronunciada por Jaime Garzón para recordarnos una adaptación del artículo 12 de la Constitución del 91 en Colombia. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Uf, qué recuerdos. Con sus sketch, con sus personajes, como Juan Piz González, como Heriberto de la Calle, y sus entrevistas, hacen que sus invitados se vean confrontados, se incomoden frente a comentarios y sugerencias que los trastocan y muchas veces o no saben cómo reaccionar o cómo mentir o se ven obligados a hacer lo necesario para poner un límite y sentar su incomodidad, mientras nosotros también nos trastocamos viendo y escuchando. Una maravilla. No solo hay risa por la sorpresa de lo absurdo, sino por la reacción que buscan nosotros para reivindicar la injusticia que ejemplifican. Pero del otro lado tenemos parodias que se caracterizan por lo que la gente llama un humor irreverente y sin censura para tocar temas de la sociopolítica también, donde el stand-up se viste de mayor crudeza para controvertir. Son humoristas un poco más escuetos, que no cuidan tanto el discurso, más bien buscan ser punzantes y entre más escatológicos, viscerales y explícitos sean, parece que mejor consiguen lo que quieren. Y aquí me debato fuertemente en esa delgada línea, pues me parece que el primer ejemplo se acerca un poco más al humor que describe Freud, pues estos personajes no hacen chistes para burlarse cruelmente de alguien específicamente, mientras que en el segundo sí reciben constantes críticas por su presunta falta de respeto y por el uso de bromas que podrían considerarse muy ofensivas o indolentes ante tragedias que viven las personas. Y mi debate con esto es que la línea, de nuevo, se hace muy delgada entre la burla sádica y una acción humorística catártica. Y en ese debate entra mi ejercicio profesional, mis saberes cercanos a las humanidades, pero también mi goce artístico, que entiendo no necesariamente debe tener límites, pues no tiene que ser políticamente correcto, porque entonces podríamos caer justamente en lo que Adorno nos mencionaba y terminar produciendo humor estandarizado para el consumo masivo, eliminando la posibilidad de una crítica genuina. Entonces, me tocó preguntarle a alguien directamente, alguien que sepa del tema, alguien que vive de esto. Le pregunté al Juan Peláez, que justo está por lanzar su próximo show, Negro. Le pregunté, ¿cuál crees que es el aporte del humor negro a una sociedad como la nuestra, tan desintegrada socioemocionalmente? Y ¿consideras que esta línea delgada debe cruzarse a pesar que resulte indolente o deshumanizante para quienes reciben el chiste directamente porque habla de ellos y para quienes sin reflexionar lo escuchamos y normalizamos como un gesto de burla, llevándonos tal vez a la apatía? Y Juan, muy amablemente, se tomó el tiempo de pensarlo y confirmarme la paradoja. Voy a resumirles la comprensión que tuve yo de su respuesta. Su decisión de hacer humor negro va encaminada justo a criticar el humor negro como se entiende hoy, es decir, de una manera muy comercial en la que se vende a un chico malo que habla de temas de forma descarnada y cruda, mientras él piensa que el humor nace de dos fuentes importantes. Una es un lugar de catarsis propia, de sus propios dolores, es decir, un lugar para sanar, y la otra es un lugar para la crítica de fenómenos externos, sociales. Ambos lugares generan en el oyente respuestas diferentes, pero además esto depende del espectador, pues hay quienes se ofenden, que ven el humor negro como una cadena de odio sin fin, y que además creen que los humoristas deberían ser transformadores sociales. Pero el asunto que me recordó Juan Peláez es que el artista puede querer solo denunciar esta sociedad rota y oscura, pero no ser juez ni verdugo, porque quienes están siendo tocados y conmovidos también somos quienes consumimos ese arte, y entonces deberíamos ser transformadores sociales si es que tanto nos molesta. O no. Su ejemplo fue muy claro.
De forma natural, la gente es quien da el feedback. La gente es la que, por ejemplo, se cansa de ciertos chistes que pasaron de generar mucha risa a completa indiferencia o agotamiento. Nadie tuvo que hacer una marcha para exigir no más chistes sobre inmigrantes. Solamente la sociedad misma fue la que poco a poco consideró cada vez menos cómico o desagradable hablar de esto. Entonces, si el público se ríe, el público tiene la última palabra. Si hay a un público para chistes racistas, por ejemplo, pues el comediante podría seguir brindando este espectáculo, sin ir en contra de la risa, pues es una respuesta fisiológica y estos chistes la generan. Solo son el reflejo de la madurez y evolución de una sociedad, de este público que los consume. Y todo esto me regresó a episodios anteriores donde planteaba cómo somos nosotros mismos quienes debemos tomar la sartén por el mango en cuestión de entender de qué queremos llenar nuestro cerebro. ¿Queremos ser el público que sabe qué quiere, que es crítico, que exige más al artista? ¿Queremos solo elegir entre el artista que propone y ejecuta con maestría o el que es más simple y poco elegante, pero en todo caso hace reír o te pone a bailar, tararear o lo que quieras comprar? Regresemos a mi primer ejemplo, Mafalda. Es un producto de la tormenta de la década de los 60. Tantas referencias a la Guerra Fría, a la Guerra de Vietnam, a la dictadura, al movimiento por los derechos civiles afroamericanos, a la liberación femenina, a las protestas estudiantiles de mayo del 68. ¿Y hoy qué podríamos decir? ¿El arte que consumimos es reflejo de qué? ¿Qué nos denuncia este humor? Pero también, ¿qué nos exige a nosotros ahora? Podríamos dejar al artista ser sublime, verter sobre nosotros su sabiduría hecha palabras, su resistencia a la lógica, lo injusto hecho ilustraciones, su rebeldía y cuestionamientos hechos humor, y que nos pongan a pensar, nos provoque incomodidad, nos muestre las contradicciones de la realidad o nos ofrezca alternativas a la forma en que organizamos la sociedad. Pero también podríamos dejar que el artista, como dice Juan Peláez, si quiere solo poner un color amarillo, pues que lo ponga. Es decir, también puede ser tan simple como eso. El arte puede ser solo un lugar muy, muy personal y está bien. Pero también hay una mano invisible que es la que marca el tema, el timing y cuándo perdura. Y esa mano la movemos todos. La comedia hoy puede ser simplona o no, puede ser catártica, sin más. Decidan ustedes si quieren una sátira magnífica de Ricky Gervais exponiendo a Hollywood entre sonrisas molestas, leer a Don Quijote para una crítica social al idealismo y la rigidez de las normas sociales, ir al show de Juan, muy personal y autocrítico, sentarse una tarde a partirse de risa viendo a Cantinflas con el abuelito, o reírnos del gato con cara seria en el meme que dice, yo esperando a que mi vida se arregle sola mientras no hago nada. Este tema me encanta y amerita repites. Lo haremos más adelante, porque nos faltaron temas como saber si monetizar descaradamente un feminicidio es sintomatología de una sociedad enferma, es verse la pierna gangrenada y reírse, si es gaslighting que nos exhorta a nosotros y al humorista de la responsabilidad de las palabras, de si el humor en realidad es o no terapéutico, o de sus orígenes, en las cavernas, los bufones en la corte, toda una evolución hasta llegar a hoy, que nos revela mucho. Ya lo haremos. Por ahora preguntémonos, ¿tú te ríes para no llorar? Y si es el caso, ¿quién da significado al humor? ¿Tú o el comediante? La paradoja de hoy está en su lugar. Gracias por acompañarme.